Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. El Señor es mi refugio. Lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, me habló el Señor y me dijo: Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella cometía un delito, y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra. Convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios, y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense, cielos, de ello, horrorícense y pásmense. Palabra del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 35. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo, y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia, y tus sentencias son como el océano inmenso. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo más sabroso de tu casa, y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te conocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez, y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos invita a dar un fruto abundante a su palabra. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día jueves. El jueves siempre es el día de la Eucaristía. Si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Imagínense que en nuestro país hay 48.000 iglesias de los hermanos separados, pentecostales, metodistas, anglicanos, en fin. Si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Esto será escuela de la palabra, serán grupos bíblicos, pero la iglesia necesita del pan del cielo. No se puede separar la palabra, que es un pan, del pan eucarístico, para que muchos, reconociendo este fuerte error, pues deseen volver a la Eucaristía, a la fe verdadera. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El efecto de la palabra en nosotros. Esto es lo que se nos presenta hoy en la palabra de Dios. Y ese efecto es un efecto que transforma. Miren lo que le pasa al profeta Jeremías, que, como digo, era un hombre muy tímido, pero el Señor le dice: ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo tu cariño de juventud y tu amor de novia para conmigo. Cuando me seguías por el desierto, estabas consagrado a mí, yo te traje a esta tierra, pero hoy todo ha cambiado. Ya los sacerdotes no hablan de la palabra de Dios, los doctores no me conocen, los pastores hacen profecías en nombre de Baal. O sea, la palabra que Dios le pide a Jeremías que lleve es un reclamo fuerte, ¿no? Y por eso lo dice la misma palabra de Dios, la carta a los Hebreos. La palabra es espada de dos filos. Recuerdo que cuando uno platica esto con los misioneros católicos, dicen: es que nosotros siempre llevamos una sonrisa, llevamos también un regalito, una estampita cuando hacemos el visiteo. Ahora que la pandemia está tremenda de nuevo, pero sí, y también se trata de llamar la conciencia, porque el dejar de llamar la conciencia es un pecado de omisión, con cariño, con respeto. Pero si tu hermano no está en el buen camino, pues llámale a su conciencia, corrígelo para que él pueda no perderse, porque dice: me cambiaron a mí, que era fuente de agua viva, por una cisterna agrietada que deja ir el agua. Ese es el gran error del pecado, ¿no? Cambiamos a Dios, que es fuente de agua viva, por un lugar donde se escapa la vida. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? El efecto de la palabra. Él explica la parábola, indica lo que es la tierra que cae donde están los pájaros, ¿verdad? Y que naturalmente viene el diablo y se la lleva. Después la que está en la tierra es el corazón endurecido. Después la que cae en hierbas, pues es aquella que
crece con malas ideas, pero también hay una parte que es buena. Hay una parte que es buena. Y ciertamente Jesús está pidiendo que seamos esta tierra buena, pero no podemos serlo si Él no nos ayuda con la gracia del Espíritu Santo. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos dos cosas. En primer lugar, nosotros sabemos que la palabra de Dios no es un dulce de miel que se da. A veces tiene que ser también una palabra que haga despertar al compañero, al hermano, al amigo, a la familia, sin creernos perfectos, como hacen muchas de las sectas que se sienten perfectos. Llevamos esta palabra a los hermanos para que despierten de su mal. Y la segunda pregunta, sí, somos tierra. ¿De qué clase? Ojalá fuéramos de esta tierra que siempre da un 100 por 1, como quien dice, ¿verdad? Es Jesús que habla en parábolas porque la parábola nos pone a pensar, Es una historia que no me habla a mí, pero sí da la vuelta. Parábola es una forma de la geometría que da la vuelta, ¿no? Y llega a donde tiene que llegar. ¿Nos sentimos cuestionados si somos buena tierra o no? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy, nosotros nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, tú hablas en parábolas. Dices para que no te entiendan, pero en el fondo eres el Maestro que sí quiere ser entendido. Danos, Señor, esta capacidad de abrir siempre nuestro corazón a tu palabra. Danos esta capacidad de tener siempre abierto ese corazón y recibirla y ser tierra buena. A pesar de nuestros defectos, tu gracia puede, en mucho, Señor Jesús, santificarnos y hacer que demos el fruto que se merece, la gloria de la Santísima Trinidad. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 35 dice: tú eres, Señor, la fuente de la vida. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Sí. Hemos cambiado, decía el profeta, a la fuente de la vida. Imagínese un arroyo de agua fresca por una cisterna rota donde el agua se va y se va y se va. Salgamos de nuestro pecado, reconozcamos nuestros errores, haber cambiado el agua viva por agua estancada, por agua que se está yendo por un agujero, y pidamos al Señor que reaccionemos a su palabra y podamos siempre volver a Él. Una vez más decimos: tú eres, Señor, la fuente de la vida. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, nosotros queremos proponernos, en primer lugar, pues, no dejar a Dios, no dejar su palabra. Preferimos escuchar tanta vanidad, tanto mundanismo, tantas ideas extrañas, y la palabra como que nos parece pasada de moda. No, la palabra siempre es nueva, aunque sea una palabra fuerte. ¿Cuál es el efecto de la palabra en tu vida? ¿Te despierta o sigues dormido cómodamente en tu pecado, en mi pecado? Y naturalmente la segunda meta que nos ponemos es exactamente meditar la palabra. La palabra era comparada por los antiguos judíos como una masa de harina que para sacar un pan hay que trabajar la harina, no sale de la harina del pan directamente, hay que amasar, hay que pasar por el horno, o también la palabra, decían ellos, es como un cono de hilo, no sale un tejido de un momento a otro, hay que tejer, hay que ir haciendo poco a poco. Que la palabra la meditemos siempre en el nombre del Señor,
pidiéndole a María Santísima que esto sea posible y nutriéndonos siempre de la Santísima Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.